La rebelión de Lucifer. Autor Juan José Benítez. Capítulo 5, parte 17. ¿Quién hubiera imaginado que todos los hombres de color, en el fondo, proceden de una misma familia y que, en consecuencia, son hermanos en el más literal de los sentidos? Sinué, entusiasmado, se dispuso a escuchar el siguiente relato, el que hacía alusión a los enigmáticos hombres de color naranja. Los hombres anaranjados en la tierra. A Sinué le costaba trabajo hacerse a la idea, pero, por otra parte, ¿por qué rechazarla? ¿Qué sabemos en realidad del pasado remoto de nuestro mundo? La historia de Urantia está repleta de hallazgos y afirmaciones que fueron estimados como científicos en las diferentes épocas en que surgieron o se promulgaron y que hoy solo provocan el sonrojo de esa misma casta científica. Ejemplos. En el siglo XVII, el doctor James Ussher, arzobispo de Armagh, Irlanda, pensador de reconocido prestigio, llegó a determinar el día exacto de la creación del mundo, el 22 de octubre del año 4004 a.C. a las 8 de la tarde. Esta conclusión científica, basada en laboriosos cálculos en torno a la duración de las vidas de los personajes bíblicos, fue aceptada e incluso corregida y matizada por otro reconocido científico del mismo siglo, nada menos que el vicecanciller de la Universidad de Cambridge, John Lightfoot, eminente pedagogo. El bueno de Lightfoot, después de sesudos y científicos estudios, precisó el momento exacto de la creación de Adán, el 23 de octubre del mismo año, 4004 a.C., a las 9 de la mañana, según el meridiano de Greenwich. Claro. Más ejemplos. En la primera mitad del siglo pasado, Lord Kelvin se atrevió a saltar la barrera del 1.000.000 de años, antigüedad establecida por la ciencia para el planeta, anunciando, a pesar de sus principios religiosos, que la Tierra debía tener al menos una edad de 24 millones de años. Kelvin fue el primer científico que se atrevía a tanto. Hoy sabemos, mediante el reloj de uranio, que Urantia es algo más vieja. Solo 5.000 millones de años atrás, Louis Leakey, director del National Museo, Centro de Prehistoria y Paleontología de Kenia, uno de los grandes revolucionarios de la paleontología, recordaba al mundo en París en 1969 que, hace más de un siglo, Darwin ya se atrevió a predecir que la cuna de la humanidad se descubriría en África. Pero fueron pocos los que le creyeron. En tiempos más cercanos que los de Darwin, en 1900, un teólogo escribía un libro en el que decía textualmente: «Ha quedado incontestablemente demostrado que en el día 7 de septiembre del año 3446 antes de nuestro Señor Jesucristo terminó el diluvio y se inventaron los alfabetos de las razas del mundo». ¿Para qué seguir enumerando ejemplos sobre verdades científicas obviamente superadas? Amenemhat presentó entonces al segundo hombre de color, al de piel anaranjada.
Este es Poryunta, caudillo también del pueblo naranja. El hombre de cabellos albinos repitió la corta reverencia y con unas escuetas palabras les puso la no menos trágica historia de su gente. Mi pueblo supo aprender también de las escuelas de Dalmacia, sede del príncipe planetario. Durante mucho tiempo destacó a sus delegaciones a la ciudad modelo, instruyéndose en la cultura y el progreso llegados de Jerusalén y Edencia, las capitales del sistema y de la constelación respectivamente. Cuando el Mediterráneo se retiró hacia el oeste, mi raza fue la primera que se aventuró en un peregrinaje hacia el sur, entrando en África. Allí destacó sobre todo en el arte de las construcciones, y aunque con los milenios y también a raíz de la rebelión del maligno, fue hundiéndose en la oscuridad espiritual. La bondad del Padre Celestial me condujo hasta ellos hace ahora 300.000 años. Mi sede en Armagedón fue otra oportunidad y la vida espiritual y cultural renació con fuerza. Pero la llegada de otra raza hermana, la verde, marcaría el principio del fin de mi infortunado pueblo. Las batallas fueron constantes y el último choque en el Valle del Nilo dio el triunfo final a los hombres verdes. Mi pueblo diezmado se dispersó, siendo absorbido por los vencedores y finalmente por la raza índiga, y hace unos 100.000 años el hombre anaranjado desapareció por completo. Al guardar silencio, un tercer hombre, el de color verde, tomó entre las suyas las manos de Poryunta, exclamando con melancolía: yo, Fantad, caudillo de la raza que no supo guardar en su corazón el sagrado deber de la hermandad, quiero exponerte ahora cómo mi pueblo, en justicia, recibió el mismo pago que había reclamado de los hombres naranjas. Y el reservista de ojos negros y profundos como la noche habló así. La historia de Iurancha sabe que la raza verde fue uno de los grupos humanos menos capacitados, siempre debilitado por sus continuas emigraciones. Cuando mi vida se extinguió hace ya 350.000 años, la dispersión de mi pueblo fue total y con ello su caída moral y cultural. La raza verde se dividió entonces en tres grupos: los del norte, que terminaron como esclavos de los amarillos y azules; los de oriente, que se unieron a otras tribus de la India. En la actualidad aún quedan algunos descendientes entre los llamados hindúes y los que se dirigieron al sur penetrando en África. Estos, como sabes, masacraron a los hombres naranjas. Los jefes de estos últimos colonizadores verdes, de la remota orden de los gigantes, llegaron a medir hasta 2,40 metros y 2,70 metros. Después serían mitificados por muchas leyendas y tradiciones. Pero estos supervivientes victoriosos serían igualmente sojuzgados por los pueblos índigos, los últimos en emigrar desde el centro primigenio Sangik en la India, absorbiéndolos. Como puedes comprobar si no intervino el hombre amarillo, la historia de las razas humanas han sido siempre, desde sus orígenes, un continuo y trágico batallar entre hermanos.
La de mi pueblo, aunque su final no haya sido tan desgraciado, está repleta igualmente de sangre, oscuridad y desventura. El hombre de aspecto mongol guardó silencio, dejando que Amen le presentase. Singlantón, caudillo de la raza amarilla, anunció el Keriev, te hablará de su pueblo, el más pacífico de Urancha. En efecto, prosiguió Singlantón, si mi pueblo ha logrado sobrevivir, ha sido muy especialmente porque desde hace 100.000 años, fecha en que la bondad del Padre Celestial me concedió la vida en este mundo evolucionario, hasta los actuales tiempos de la China moderna, las tribus amarillas en general han sido dóciles y de espíritu pacífico. Nuestros remotos y primitivos antepasados fueron los primeros en abandonar la casa, estableciéndose en comunidades que supieron impulsar la vida familiar y la agricultura. Eran inferiores en inteligencia a nuestros hermanos, los hombres rojos, pero social y colectivamente consiguieron superar a todos los pueblos de Sanjik, siendo los fundadores de lo que podríamos llamar civilización radial. Ese sentido de la fraternidad que nunca les abandonó les permitió vivir en comunidad, haciendo realidad su total y definitivo dominio de Asia. Jamás se alejaron de los centros de influencia espiritual del mundo, aunque la apostasía del príncipe planetario les sumió, quizás más que a ningún otro pueblo, en un aislamiento e impenetrabilidad que ha llegado casi hasta los días de tu siglo XX. Una y otra vez, conforme los hombres de color iban exponiendo sus relatos, la rebelión de Lucifer aparecía como la gran desgracia de Urancha, y Sinué confirmó sus sospechas. Aquella remota y casi ignorada revuelta marcó trágica y decisivamente a todas las humanidades del mundo. Pero, ¿por qué? ¿Qué ocurrió en realidad para que los pueblos de la tierra se vieran así condenados a las tinieblas? La respuesta, él lo sabía, estaba en el gran tesoro. Sinué aguardó la siguiente presentación, la de los hombres azules. Aquella raza de rasgos esquimales le había causado una especial emoción. Quizás, sin proponérselo, la había asociado con su querida compañera. Ella, después de todo, era la última o una de las últimas descendientes de la llamada raza azul. ¿Se trataba de la misma? O, por el contrario, como ya le habían adelantado, los ancestros de Nietiv no tenían nada que ver con estos azules? Orlandov, el hombre azul, tras saludar a Sinué con otra leve inclinación de cabeza, accedió gustoso al ruego de Amen y expuso la odisea de su pueblo en los siguientes y parcos términos. Los azules, mi raza, fueron hombres inquietos, inventaron el dardo y muchos de los rudimentos de las actuales artes. Tenían la fuerza cerebral de su hermano, el hombre rojo, y los sentimientos del amarillo. Durante miles de años bebieron también en las fuentes de Dalmacia. 500 años antes de la caída de Caligastía, hace ahora 200.000 años, la bondad del Padre Universal me situó al frente de mi pueblo, que conoció entonces su máximo resurgimiento espiritual. Pero, tal y como te han anunciado mis hermanos Sarigit,
La tempestad que siguió a la rebelión de Lucifer hundió a los hombres azules en idéntica confusión, retrocediendo en su evolución, y estallaron mis guerras intestinas. Los hallazgos arqueológicos efectuados en Europa y que, según vuestra clasificación, corresponden a la edad de la piedra, pertenecen en gran medida a osamentas, herramientas y objetos decorativos de aquellos primitivos hombres azules. Y hoy la que llamáis raza blanca es la descendiente de mi pueblo. Sinué se hallaba perplejo y rogó a Orlandov que repitiera aquello. En efecto, accedió el hombre azul, la raza blanca de Urantia es consecuencia directa de los pueblos azules, ligeramente modificados por los cruces con las razas amarilla y roja. El resultado sería definitivamente alterado con la última y más importante aportación, la de la segunda raza azul o violeta a la que pertenece Nietiv. El investigador incansable trató de obtener más información sobre dicha segunda raza. ¿Cómo surgió en la Tierra? ¿De dónde procedía? ¿Por qué fue tan importante para lo que hoy es la raza blanca? Orlandov se negó a ello y Amen le recordó de nuevo que esa parte de la verdad solo podría encontrarla en los archivos secretos. Ignorando las súplicas de Sinué, tomó por el brazo al gigantesco hombre negro diciendo: y este, por último, es el gran caudillo Orbonón, supremo educador de la raza de los hombres índigos. Escúchale. El enorme negro, al sonreír, dejó al descubierto una blanca y ordenada hilera de dientes. A pesar de su talla, había en él, como en sus compañeros, una dulzura innata. Como habrás imaginado, repuso con voz profunda, mi pueblo, al dejar las tierras altas del noroeste de la India, ocupó el continente africano y jamás salió de él, a excepción de aquellos que fueron esclavizados. También debo reconocer que, al contrario de los rojos, mis hermanos fueron siempre los más atrasados desde el punto de vista cultural. Mi raza, aislada como la roja, no pudo beneficiarse de la elevación a todos los niveles que representó el aporte de la segunda azul. De nuevo salía a relucir aquel misterioso aporte, y Sinué percibió cómo la curiosidad le consumía. Después de mis días en Urantia, prosiguió Orbonón, la fe de los hombres negros en el Dios de los dioses, que yo me esforcé por restaurar, se fue apagando, aunque no perdieron del todo su íntimo sentido de adoración a lo oculto y desconocido. Estos que tienes ante ti, resumió Amenemhab, descendiente de los hombres azules, fueron los 6 grandes conductores, quizás hoy en tu tiempo podríais llamarles profetas, de las razas de color originarias del planeta. Pero a lo largo de la historia de Urantia, otros muchos educadores fueron puestos entre los hombres para iluminar su camino, en especial en ese período de oscurantalismo que medió entre la rebelión de Caligastía y la llegada de los segundos azules o violetas. ¿Por qué habláis de azules o violetas?
Si la suprema inteligencia te ilumina y logras llegar a los archivos secretos, te darás cuenta de que la diferenciación no reviste mayor importancia. Amen, una vez más, respondía con evasivas. Lo cierto es, argumentó Sinué, cambiando la táctica, que el plan celeste, al menos con nuestro planeta, no parece haber dado buenos resultados. La presencia de las razas de color solo ha servido para multiplicar la violencia y el odio. Tienes razón hasta cierto punto. El plan de la divinidad es bueno. Los errores posteriores son siempre consecuencia de la ignorancia de los mortales o, como en el caso de Iurancha, de la terrible involución provocada por la rebelión. Pero las razas en sí mismas no son negativas, al contrario, y te daré algunas razones. La variedad, por ejemplo, es indispensable para permitir un largo funcionamiento de la selección natural. Con el cruce de varios pueblos, cuando son portadores de factores hereditarios superiores, se consiguen mejores y más fuertes razas. Pero aquí, en la Tierra, como te hemos insinuado, falló el último paso: la revitalización de esas razas por el aporte de los segundos azules, también llamados elevadores biológicos. ¿Elevadores biológicos?, presionó Sinué. El Keriev, con una sonrisa de complicidad, siguió enumerando razones que, en su opinión, justifican la existencia de las razas de color. La diversificación de las razas, además, favorece una sana competitividad, y no olvides que los diferentes estatutos de las mismas y de los grupos que los integran son esenciales para el desarrollo de la tolerancia y del altruismo humanos. Por último, la homogeneidad de las razas de un mundo en evolución no es deseable hasta que ese planeta no haya alcanzado niveles relativamente altos de desarrollo espiritual. ¿Quieres decir que algún día en Iurancha habrá una sola raza humana? Es posible, querido Sinué, siempre y cuando el planeta sepa descubrir cuál fue su origen y cuál su maravilloso destino. Y tanto tú como nosotros y todos los que nos sucedan en la búsqueda de la verdad, jugamos un modesto pero al mismo tiempo insustituible papel. Y el vuestro, aquí y ahora, no es otro que llegar al gran tesoro y difundir cuanto contiene. Sí, se lamentó el investigador, pero ¿cómo? Amen, situando de nuevo sus manos sobre la plancha rojiza de la columna de mármol blanco, puso en marcha su viejo y calculado plan de fuga. Cuando la fuerza del maligno te arrastró hasta nosotros, le explicó el sacerdote, una de tus primeras preguntas, ¿recuerdas?, fue sobre esta columna. Sinué lo recordaba, naturalmente. Pues bien, desde que los atlantes construyeron esta gran pirámide subterránea, cuyo nombre, como sabes, Dalmacia, recuerda la ciudad modelo de la que se vieron obligados a huir tras la rebelión de Lucifer, la que llamamos Cámara Acorazada de Iurancha, y Amen hizo un gesto con sus manos, refiriéndose al hexágono donde se hallaban, fue siempre el depósito de los archivos secretos del planeta. El gran tesoro, si lo prefieres. Aquí, ¿cómo?
Es lógico que Nietiv y tú hayáis imaginado esos archivos a la manera de los que habitualmente se utilizan en tu mundo. De haber sido así, como comprenderás, no hubiera sido suficiente con esta pirámide, ni con otras 100 como Dalmacia. La historia de la Tierra, querido amigo, es más antigua y compleja de lo que creen y pretenden los sabios de vuestra era. Los archivos de la misma, en consecuencia, tenían que ser distintos. El investigador comprendió que estaba a punto de conocer una nueva maravilla. Cuando Caligastía y su Estado Mayor tomaron posesión de Iurancha hace 500.000 años, un cuerpo especial de serafines transportó desde Edencia, la capital de nuestra constelación, el árbol de la vida y la pluma de Tot. Del primero no me está permitido hablarte, pero sí de la segunda, ya que es la clave de tu misión. La pluma de Tot es en realidad el gran tesoro. Entre otros sistemas, la administración de los universos utiliza estas plumas como archivos secretos de cada mundo evolucionario. ¿Una pluma?, preguntó impaciente. No te comprendo. Lo importante no es que lo entiendas, sino que lo creas y sepas cómo manejarla, si es que la fuerza y la luz de la sabiduría te permiten llegar hasta ella. Tú dirás, repuso, dispuesto a aceptar lo que fuera. Desde el instante que los muy altos padres de la constelación deciden consagrar una de estas plumas al servicio de un planeta en evolución, esos mismos seres celestes responsables de su traslado permanecen ya en íntimo y continuo contacto con el gran tesoro, suministrando a la pluma toda la información concerniente al mundo en cuestión. Estos serafines, conocidos como los archivistas celestes, dependientes de la orden de los conservadores del Archivo del Paraíso, aunque lo pretendan, no pueden influir ni controlar el destino de la pluma que tienen encomendada. Solo al final de los tiempos de cada mundo deben restituirla a la capital de la constelación. Y durante el período de vida concedido a cada esfera evolucionaria, el trabajo de los archivistas se circunscribe al suministro informativo, el más veraz, objetivo y pormenorizado que ser humano alguno pueda suponer y que abarca todos los sucesos protagonizados por las criaturas vivientes de dicho astro. Pero esa pluma indestructible y de cuya belleza no voy a hablarte, goza de una singular particularidad. Al mismo tiempo que recibe y clasifica cronológicamente toda la información aportada por los archivistas celestes, está preparada, programada, dirían en tu mundo, para responder a cuantas preguntas le sean formuladas por quienes ostentan la señal de Micael. Amen hizo una pausa y esperó la lógica e inmediata pregunta del Soror. Y yo, suponiendo que pueda llegar hasta la pluma de Tot, ¿qué debo hacer? No es nuestra intención ocultarte la verdad. La pluma de Iurancha, el gran tesoro, como ya se te dijo, cayó en poder de los rebeldes. Oremev, el traidor, logró hacerse con ella sacándola de esta cámara. El Keriev le señaló la plancha rojiza situada sobre la columna, añadiendo: durante milenios este fue su sagrado altar.
ahora está fuertemente custodiada en la torre de Amón, cuartel general de Belcebú y sus 40.000 medianes. El ingreso en dicha torre es poco menos que imposible para los humanos. Además, aunque el éxito te acompañase, los servidores de Lucifer la han situado en otra cámara acorazada, gemela de esta, en la que es materialmente inviable entrar o salir sin la ayuda de los propios rebeldes. Como también sabes, la fuerza del mal es la primera interesada en que la sabiduría de la pluma no trascienda a los mortales de Iurancha. Eso representaría conocer parte de la verdad de lo que sucedió en nuestro mundo y su innegable influencia sobre la humanidad podría verse afectada. Un momento, terció Sinué. Vayamos por partes. Si he comprendido bien, solo los que ostentan la señal de Micael pueden interrogar a la pluma. Amen asintió. En ese caso, ni Belcebú ni sus secuaces han podido. No lo necesitan, intervino Amen, aclarando las dudas del investigador. Ellos forman parte de esa verdad. En buena medida la protagonizaron, aunque imagino que sentirán curiosidad por saber qué ha sido de su gran caudillo, Lucifer. ¿Es que no lo saben? Suponemos que no. Cuando estalló la rebelión, Iurancha y el resto de los planetas leales al maligno fueron puestos en cuarentena y, en consecuencia, aislados del exterior. Muy interesante, murmuró Sinué, acariciando en su mente lo que parecía una remota posibilidad. No te hagas falsas ilusiones, argumentó el sacerdote. Si llegases a penetrar en la torre, ¿cómo escaparías? Y lo que aún es más difícil, ¿cómo rescatarías la pluma? Nuestro hombre no supo responder. Las dificultades siempre le habían estimulado, aunque en esta ocasión reconocía que eran casi insalvables. Algo se me ocurrirá, repuso sin meditar el problema. Está bien, eso precisamente era lo que deseábamos oír. Y ahora, por favor, escucha atentamente.